Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Leguizamón y yo les voy a hablar sobre qué pasaría si existieran medicinas para detener las respuestas emocionales. Las respuestas emocionales determinan la conservación de la vida del individuo. Las emociones de una u otra forma direccionan la conducta del sujeto, generando ya sea la repetición de la conducta o la evitación de algún tipo de estímulo amenazante. La emoción le permite al individuo reaccionar de manera ágil. La vida es una interacción con el ambiente. Cada experiencia vivida determina de una u otra forma el aprendizaje que adquiere un individuo. A partir de este aprendizaje tendrá la capacidad de sobrellevar cada etapa de la vida y cada problema que viene con cada etapa. Al existir una medicina que permita la evitación de la respuesta emocional, no existiría ese aprendizaje. Es decir, que la conducta no se presentaría. Estoy hablando de todas las emociones. Los cambios emocionales son un rasgo de la evolución humana y de la evolución personal, ya que sin la experimentación no hay aprendizaje. Al bloquear la respuesta emocional ante la experimentación con el estímulo, simplemente no habrá aprendizaje. De ahí la importancia de enseñar al individuo desde pequeño la gestión de emociones. Al aprender a identificar la emoción y transitar por ella, para luego saber qué hacer de manera consciente frente a la resolución de problemas. Y es que la resolución de problemas es la forma en que un individuo enfrenta la vida y también podemos llamarla como la inteligencia que posee este individuo. La respuesta emocional permite de cierta forma ya sea la evitación del riesgo o la búsqueda de bienestar. Las medicinas bloquearían la capacidad del individuo a la adaptación del entorno. Estas medicinas afectarían el sistema límbico, evitando la reacción ante el estímulo, y afectarían de gran manera los sentidos del cuerpo humano, que es a través de cómo percibimos. De acuerdo a lo postulado por la psiquiatra Julie Holland, los comportamientos depresivos y ansiosos han sobrevivido durante siglos y es básicamente algo genético. La respuesta emocional es como el resultado de este comportamiento y le permite al individuo huir, por ejemplo, de un trabajo que no le gusta o salir de una relación tormentosa. Mi nombre es Adriana Cuellar y voy a hablarles sobre las estructuras encefálicas que intervienen en los procesos emocionales. A continuación les hablaremos sobre las estructuras encefálicas que intervienen en el procesamiento emocional. Está el hipotálamo, que regula varias funciones biológicas importantes y participa en la segregación de hormonas de la hipófisis. Tiene gran influencia en los deseos de placer asociados con la ingesta y el sexo, pues cuando recibe algún estímulo puede generar excitación o relajación. El haz prosencefálico medial es el conjunto de fibras que conecta al hipotálamo con otras estructuras del sistema límbico. Esta estructura, al ser estimulada, crea placer y conduce a actuar como si se hubiera recibido un refuerzo positivo, aunque en seres humanos produce más sentimientos positivos que placer intenso. La corteza orbitofrontal es la estructura que procesa la información relacionada con incentivos que ayuda a tomar decisiones. Esta área se activa cuando se consideran opciones y se deben seleccionar los incentivos deseados. Tiene una conexión bidireccional con la amígdala, el hipocampo y el córtex de asociación temporal. El área septal regula el estado emocional gracias a su capacidad de inhibir otras zonas cerebrales responsables del sistema estresor como la amígdala, por lo que su función está asociada junto a otras estructuras al procesamiento emocional del placer y la agresividad. Estas pueden hacer que el organismo ignore las consecuencias negativas. Posee conexiones con el hipotálamo medial y con el hipocampo. El núcleo accumbens, por su parte, genera la reacción de agrado hacia diferentes sensaciones como el hambre. También está asociada con la sociabilidad y la sexualidad. Esta estructura recibe proyecciones de dopamina por parte del área tegmental ventral, por lo que tiene gran implicación en la experiencia del placer proveniente de reforzadores naturales. La corteza cingulada anterior participa en el control del estado de ánimo, la volición y la toma de decisiones. Permite regular las funciones necesarias para responder eficiente y adaptativamente con el fin de lograr objetivos en la vida cotidiana. Posee conexiones corticales hacia la corteza orbitofrontal y prefrontal dorsolateral, así como proyecciones hacia el núcleo accumbens. Los lóbulos frontales permiten hacer planes, establecer metas y formular intenciones, así como la emisión de juicios morales. Tiene gran importancia en el control conductual y afectivo, los procesos cognitivos como la cognición social, el autoconocimiento y la metacognición.
Es David Jiménez y voy a hablarles de las estructuras cerebrales implicadas en la motivación y en las emociones. Las funciones de los lóbulos frontales permiten hacer planes, establecer metas y formular intenciones, así como la emisión de juicios morales. También tienen gran importancia en el control conductual y afectivo. Los procesos cognitivos, como la cognición social, el autoconocimiento y la metacognición. La corteza prefrontal izquierda regula las tendencias motivacionales y emocionales de aproximación. La corteza prefrontal medial está asociada al aprendizaje de contingencias entre respuesta y resultado que subyacen a las creencias percibidas de control y motivación de dominio. Ejerce un control inhibitorio sobre la actividad de la amígdala, por lo que participa de manera activa en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos y como también en la regulación y esfuerzo atencional. La corteza prefrontal derecha está asociada a las tendencias motivacionales y emocionales de retraimiento. Por otro lado, la amígdala está asociada a la detección y respuesta ante amenazas de peligro. Su conexión con otras estructuras cerebrales le permite realizar proyecciones de información que llegan a casi todo el cerebro, pero no todas regresan. Como consecuencia, las emociones, especialmente las negativas, tienen mayor influencia que la información cognitiva. Adicionalmente, la amígdala influye en el hipotálamo lateral, haciendo que el sistema nervioso parasimpático aumente la presión arterial y acelere la frecuencia cardíaca. También influye en el núcleo paraventricular, generando la liberación de hormona de estrés. Influye en el núcleo parabraquial, provocando el jadeo y la dificultad respiratoria debido al aumento de respiración. Influye también en la sustancia gris central, provocando la conducta defensiva y con esta la inmovilidad o la supresión del dolor. También influye en el nervio facial trigémino, haciendo que se generen las expresiones faciales de temor. La amígdala también influye en el hipotálamo lateral, provocando que el sistema nervioso parasimpático aumente la presión arterial o que se acelere la frecuencia cardíaca. También influye en el núcleo paraventricular, generando la liberación de hormona de estrés. Influye también en el núcleo parabraquial, provocando el jadeo o el aumento de la respiración debido a la dificultad respiratoria. Influye también en la sustancia gris central, provocando la conducta defensiva y con esta la inmovilidad o la supresión del dolor. Y adicionalmente influye en el nervio facial trigémino, con el que se genera la expresión facial de temor. Por su parte, el hipocampo opera como comparador que constantemente confronta la información sensorial entrante con los sucesos esperados a partir de la memoria, lo que le da la capacidad de ser un sistema de inhibición conductual durante sucesos inesperados. La formación reticular es una estructura clave en la activación y en el proceso de despertar las preocupaciones motivacionales y emocionales del cerebro. Cuando es activada, procesa la información para que el organismo responda en forma apropiada a la situación que presenta el ambiente. Buenas noches, mi nombre es Carolina Leguizamón y yo les voy a hablar acerca de la teoría evolutiva de las emociones. Teoría evolutiva de las emociones. Esta teoría plantea que las emociones van a tener un desarrollo evolutivo en las especies y de la misma manera un desarrollo de evolución del individuo a través de las diferentes etapas evolutivas que el ser humano atraviesa desde su nacimiento. La característica principal de esta teoría es la función adaptativa y basa su teoría en que las respuestas de la emoción son dadas en función de las exigencias ambientales. El papel fundamental es la evolución. En 1868, Darwin intentó probar que los humanos, como los animales, tienen un conjunto de expresiones emocionales innatas y universales, algo así como un código que es usado para entender las diferentes emociones. Darwin quería probar que hay una serie de emociones cardinales que son expresadas y percibidas por todos los humanos de la misma forma y que son innatas o biológicas.
Darwin argumentaba que la expresión era una característica que animales y seres humanos comparten. Quería refutar uno de los argumentos contra su teoría de la evolución, que la habilidad de sentir, expresar y leer emociones era única de los humanos, de manera que no podían haber descendido de los monos. Afirmaba que las emociones evolucionaron porque son adaptativas y permiten a los seres humanos sobrevivir y reproducirse, como por ejemplo la emoción del miedo, que obliga a las personas a luchar o evitar peligro.